escenario institucional. Con el permiso de la presidenta de la mesa directiva, compañeras, compañeros senadores, nos encontramos hoy ante un momento decisivo para el futuro de la democracia mexicana. Los dictámenes de reforma que se presentan ante nosotros forman parte de una secuencia de la desaparición de los organismos autónomos y representan en realidad un ataque frontal a la transparencia y a la rendición de cuentas en nuestro país, un retroceso en nuestro compromiso con la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. No se trata de un simple ajuste legislativo, sino de una transformación profunda que amenaza los cimientos mismos de nuestro sistema democrático. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, con todas sus luces y sombras propias de cualquier institución pública, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción y en una herramienta clave para la participación ciudadana. Inclusive, el partido en el poder, cuando fue oposición, utilizó el acceso a la información para exigir transparencia y buscar la verdad en las acciones del gobierno. Hoy eso ha sido sepultado. ¿Acaso la necesidad de rendición de cuentas desaparece cuando se llega al poder? La respuesta es abrumadoramente clara. La transparencia se ha convertido en un obstáculo para quienes detentan el poder y se elimina con una ligereza política que contrasta dolorosamente con el discurso que durante tanto tiempo se profesó. Se nos dice que esta reforma responde a criterios de austeridad, pero esa justificación consideramos que es una argucia cuidadosamente construida. No estamos ante un recorte presupuestal genuino que busque eficiencia. Estamos ante una estrategia deliberada para centralizar el poder en el Ejecutivo, eliminando los organismos que garantizaban la fiscalización independiente. La desaparición del INAI y la transferencia de sus funciones a la Secretaría Anticorrupción, como el control de la Plataforma Nacional de Transparencia, la imposición de sanciones por desacato a medidas de transparencia, así como la transferencia al Ejecutivo Federal de todos los recursos humanos, materiales y tecnológicos del INAI, crean un conflicto de interés. El fiscalizador y el fiscalizado serán el mismo, minándose así toda legitimidad en los procedimientos. ¿Cómo puede esperarse una lucha efectiva contra la corrupción cuando la institución que debe investigarla también controla el flujo de la información? El Ejecutivo será juez y parte en sus propias acciones. La transparencia quedará subordinada a conveniencias y cualquier dato incómodo simplemente desaparecerá. El balance, creemos, es letal para el pueblo. Menos derechos, más opacidad. El ciudadano no gana nada y pierde mucho. Quizá lo más grave es que esta reforma deja a la ciudadanía completamente indefensa. El problema no radica únicamente en los derechos establecidos en las leyes ni en los procedimientos. El verdadero golpe a la transparencia está en la desaparición de los organismos que garantizaban su cumplimiento. Sin esos contrapesos, los ciudadanos perderán la capacidad de exigir información sobre el ejercicio del poder y el uso de los recursos públicos. A partir de ahora, el acceso a la verdad dependerá exclusivamente de la voluntad del gobierno en turno. Esta reforma destruye los mecanismos de control ciudadano, facilitando el abuso de autoridad y desvinculando al gobierno de cualquier obligación real de rendir cuentas. Porque el tema de fondo en estas reformas en discusión no está en los derechos tutelados ni en los procedimientos establecidos. No, el envenenamiento del sistema de transparencia se da en las autoridades garantes para cumplir la ley. Las consecuencias son evidentes: un gobierno más opaco, una ciudadanía más vulnerable y un deterioro irreversible de la confianza en las instituciones democráticas. La reforma también impacta directamente el derecho fundamental a la información, saber cómo se gastan los recursos públicos, conocer las acciones de gobierno y exigir rendición de cuentas
son pilares en cualquier sociedad democrática. Hoy, estos pilares están siendo socavados. La eliminación del INAI y la concentración de sus funciones en el Ejecutivo nos devuelven a un modelo de gobierno donde la información está controlada para favorecer a quienes ostentan el poder. Además, se ignora el efecto de inhibición sobre la ciudadanía, porque si un ciudadano quiere preguntar un posible despilfarro del gobierno al propio gobierno, naturalmente se reducen sus incentivos para hacerlo. Es la historia yendo hacia atrás. Finalmente, el lenguaje ambiguo en partes de la reforma abre un sinfín de justificaciones para la censura y la falta de transparencia. Por ejemplo, el término interés público se mantiene lo suficientemente vago como para convertirse en un comodín de la opacidad. En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública aquí propuesta, se señala: la información podrá ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público o seguridad nacional. Pero, ¿qué es el interés público? ¿Qué es seguridad nacional? Muy fácil, lo que el régimen quiera que sea. Hoy se podrá ocultar información con el argumento de proteger a los mexicanos, mañana por la supuesta estabilidad de los mercados y pasado por cualquier otra justificación conveniente. Mientras tanto, los ciudadanos seguirán sin saber en qué se gasta su dinero. Este es un mecanismo institucionalizado de opacidad donde el Ejecutivo tendrá el poder de decidir qué información se hace pública y cuál no, socavando el derecho de los ciudadanos a la rendición de cuentas y debilitando los contrapesos democráticos. La ausencia de criterios objetivos y la eliminación de los organismos autónomos convierten a esta reforma en un instrumento perfecto para la censura, el secretismo y la impunidad. Esta reforma no es una medida de austeridad ni una mejora en la eficiencia del gasto público. Es un ataque frontal a la transparencia y a la rendición de cuentas en México. Es un desvío a la promesa de un gobierno abierto y cercano a la gente, un retroceso en nuestra lucha por la democracia y un grave atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por todo lo expuesto, las y los senadores del PRI respetuosamente solicitamos a este honorable Senado que rechace estos dictámenes y que se busquen alternativas que, en lugar de debilitar, fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene ahora